Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde tu celular, descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Obispos de Centroamérica claman por caridad política a favor de los migrantes de la caravana, respeto a sus derechos humanos, acceso al territorio y no devolución de aquellos en condiciones especiales. Asunción de Joe Biden abriga esperanzas para 11 millones de migrantes en ese país a quienes se legalizaría su estatus, pero política migratoria no será tan flexible para las caravanas. Consejo Nacional Anticorrupción presenta informes sobre el impacto de la corrupción en los flujos migratorios y la desesperanza por la impunidad y la desigualdad. Fiscal General Adjunto dice que si existe un hecho criminal en contra del presidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico, una posible investigación es factible en la Fiscalía. Agentes de la ATIC nuevamente le caen a Copeco en busca de más información por corrupción en pandemia y denuncian obstaculización para entregar documentos. A un año de la salida de la Maxi, la lucha contra la corrupción languidece y con ella la UFERCO, ausente de respaldo institucional, señalan analistas. Mauricio Oliva anuncia que la nueva ley electoral no se aprobará hasta que terminen las elecciones primarias, cuando se conozcan los nuevos liderazgos políticos. Joe Biden se alista para asumir la presidencia de Estados Unidos este miércoles, mientras Trump dice que se va sin haber generado una guerra. Municipios turísticos de Francisco Morazán registran altas incidencias por coronavirus, entre ellos Valle de Ángeles y Talanga. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. La caravana de hondureños que recientemente partió de San Pedro Sula ante la reacción de los militares y policías guatemaltecos en el kilómetro 177 prácticamente se ha disuelto, nos dice Mario Landa. La caravana de migrantes hondureños que intentaba llegar a Estados Unidos se disolvió este martes en Guatemala después de que autoridades de ese país bloquearan el paso de diferentes formas, incluso con el uso de la fuerza en diversos retenes. Muchos de los integrantes de la caravana regresaron en autobuses facilitados por el gobierno guatemalteco, pero otros decidieron salir rumbo a México, donde se espera que tampoco los dejen avanzar a la frontera con Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración de Guatemala, al menos 1,800 integrantes de las caravanas fueron retornados a Honduras de forma obligatoria y un centenar a El Salvador y 5 a Nicaragua. De los migrantes retornados a sus países, 338 son menores de edad, informó la entidad migratoria de Guatemala en su informe diario sobre la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños. La noticia del día fue presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. Representantes de organizaciones sociales de derechos humanos y ciudadanía en general, articulados en la convergencia contra el continuismo, realizaron este día una visita a las instalaciones de la Embajada de la República de México en Honduras con el fin de abordar el tema de las caravanas de migrantes hondureños que viajan masivamente rumbo a los Estados Unidos. Lo que le pedimos a los países es que abran su frontera, respeten el derecho humano y el derecho internacional y que nos ayuden prácticamente a los hondureños a resolver con paliativos, porque aquí no hay una solución de ellos para nosotros, pero por ejemplo le planteamos también que abrieran fuentes de trabajo masivo para los compatriotas hondureños que les permitiera, bueno, por lo menos
trabajar un tiempo mientras se podía regularizar estas cosas. También lo planteamos. Y quedó pues en el tintero del embajador y hará algunas gestiones, ¿verdad? Nosotros vamos a quedar en espera. La comitiva, además de entregar un detallado planteamiento de la situación a las autoridades mexicanas, solicitó el debido respeto de los derechos humanos de los migrantes y particularmente su derecho a la libertad de movilización. El embajador de México en Honduras, David Jiménez, lamentó lo ocurrido con la caravana de migrantes hondureños en el departamento de Chiquimula, en Guatemala, al tiempo que advirtió que si los migrantes no presentan su documentación migratoria, tampoco podrán ingresar a territorio mexicano. La respuesta que yo le estoy diciendo es que regularicen su situación. México es un país hospitalario y a todos los extranjeros los recibimos con mucho gusto y los tratamos maravillosamente bien. Ha sido una de las características del gobierno y del pueblo de México. Lo que estamos nosotros haciendo es que se respeten las leyes mexicanas, en este caso las migratorias, para que puedan introducirse al territorio nacional. No quiero que se confunda el que tenemos una actitud arbitraria o de represión, no, de ninguna manera, pero sí una actitud firme en donde exigimos que se cumplan con las leyes. El diplomático aceptó que se ha reforzado la frontera sur mexicana, lugar por el que estaría ingresando la caravana. Sin embargo, añadió que la determinación no solo es porque se debe respetar la ley migratoria, sino también por el problema de salud producto de la pandemia de la COVID-19. Los obispos de Centroamérica emitieron este martes un comunicado en relación a la caravana de migrantes y en él exhortan a los países a ejercer una caridad política para que no se vulneren sus derechos humanos y que exista una actitud profundamente humanitaria hacia los mismos, independientemente de su situación migratoria. Asimismo, requirieron de los estados involucrados a que se respete el derecho de acceso al territorio y la no devolución de todas aquellas personas que tienen una necesidad de protección internacional. Asimismo, instaron a que se respete la unidad familiar. Proclamaron en su misiva a los obispos centroamericanos. Los mismos llamaron a los gobiernos de la región a desarrollar políticas que efectivamente brinden oportunidades de superación a todos, principalmente de estudio a los jóvenes y trabajo para los adultos, para que no se vean obligados a dejar su propio país poniendo en riesgo sus vidas. Tras reafirmar su compromiso cristiano a favor de las personas que se movilizan en las caravanas de migrantes que en los últimos días han salido desde Honduras buscando llegar a Estados Unidos, los obispos se declaran atentos a los hechos y reconocen y respetan el derecho legítimo a la soberanía de los países involucrados. Sin embargo, en nombre de la caridad política auspiciada por el Papa Francisco, les pedimos que no se vulneren sus derechos humanos y ante las eventuales situaciones de hechos de violencia, hacemos un llamado urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de los derechos humanos a que se mantengan en total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente las mujeres y los niños. Los obispos agradecen el apoyo humanitario que organismos de la Iglesia y otras personas dan a los migrantes en su tránsito en la caravana. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este día su informe El impacto de la corrupción como factor determinante para la migración, en el cual analizan la influencia que tiene la corrupción en Honduras y su relación con el éxodo masivo de compatriotas por la ruta migratoria. Que en estas caravanas va el futuro que alguna vez soñamos. Lo que se está viviendo no es una migración, es un desplazamiento forzado, porque lo ocurrido no es más que una consecuencia de la incapacidad de un país que no se esmera ni le interesa ofrecer oportunidades a sus ciudadanos. Esto a raíz de la corrupción que día a día nos arrastra. Y a esta tragedia humana la maquillan cada 4 años con promesas de que al fin llegará la vida mejor, creando un país de las maravillas donde los funcionarios actúan de buena fe, asegurando que todo está aquí y que nadie debe de irse. Según el estudio del CNA, debido a la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades hondureñas en contrarrestar el flagelo de la corrupción y la impunidad, les ha sido casi imposible implementar políticas con un catálogo de medidas anticorrupción eficaces que eviten el éxodo masivo de migrantes hondureños.
De acuerdo al último informe del CNA sobre corrupción e impacto migratorio, la impunidad del país en acceso a justicia, empleo, desigualdad y corrupción son otros de los factores de fondo que inciden en las corrientes migratorias del país, donde los migrantes huyen desanimados ante la falta de oportunidad y el nivel de carcoma que existe en las instituciones. Según el informe del CNA, la migración masiva de miles de hondureños es un fenómeno que exige respuestas y una de ellas, según su estudio, tiene su génesis en el flagelo de la corrupción que impera en Honduras. Este éxodo forzado es causa de la corrupción que roba el presupuesto de seguridad, educación, salud, cultura y un largo etcétera que desborda los límites de la esperanza, asimismo que acumula la frustración. Ahí es donde la gente se da cuenta que no depende de la agenda de ningún gobierno. Las pocas acciones que se han realizado para reducir la masiva y atípica migración de hondureños en los últimos 4 años solo refleja que los migrantes no son un negocio para los políticos del país, establece el informe. Las pocas acciones que desde el Estado en la última década se han emprendido para poder evitar la migración de los hondureños. Y hoy podemos entender entonces que finalmente los migrantes no son un negocio para los políticos, porque hasta el momento nosotros no hemos podido observar por parte de un Congreso Nacional la creación de decretos, la creación de normativas que vayan encaminadas a la generación de empleo en el país. En opinión de este experto, la corrupción es uno de los 3 principales problemas que ataca fuertemente a Honduras durante las últimas décadas, al punto que en la actualidad se ha convertido en una forma de dominación social. Solamente es un problema que aplica, ¿no?, a los políticos o a ciertos empresarios, no, es una manera de dominación social donde las leyes, el sistema político, la educación, el acceso a la salud está hecho para beneficiar a unos pocos. La misma democracia, ¿no?, está hecho para beneficiar a unos pocos. Este analista es del criterio que la corrupción implica abusos. Y en el país, los abusos de poder tienen sumida a Honduras en una completa crisis que ha causado desesperanza y hartazgo entre la población. Nunca lograremos cuantificar cuánto es lo que se pierde en materia de corrupción, pero sobre todo de abuso. En el gobierno, la corrupción no solamente está en la extracción de recursos de las gavetas de las secretarías de Estado. Uno de los factores que más golpea a la población y precisamente a las posibilidades del Estado de proporcionar mejores servicios públicos es el abuso en el poder. De acuerdo con el informe, 8 de cada 100 hondureños se están yendo del país y en los últimos años se observa cómo familias completas y muchos menores de edad se van en las caravanas de migrantes. El CNA también lamentó que en los últimos 20 años los diferentes gobiernos ignoraran esa problemática por el tema de las remesas, que se han convertido en un pilar de la economía de Honduras. El gobierno del presidente Hernández insiste a través del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, que los efectos de la pandemia de la COVID-19, los fenómenos naturales ETA y IOTA, el negocio del tráfico de personas y la promoción de las caravanas con interés político son los factores que impulsan la migración. Tuvimos en el 2020, obviamente, 2 huracanes. También tuvimos el problema que ya se sabe de la pandemia. La economía ha bajado en un 9%, pero también las recaudaciones del Estado en un 30%. Honduras también está afectado porque hay tráfico de ilegales y han sido capturados por parte de los operadores de seguridad y es un delito que está muy latente en el país. De alguna manera también hay algunos sectores que promueven este tipo de cosas con otros propósitos, con trasfondos políticos. El funcionario argumentó que la migración hacia los Estados Unidos se da desde la década de los 50 y que el fenómeno no es exclusivo de Honduras. A un año de la partida de la Maxi, la lucha contra la corrupción en los casos de alto impacto se difumina en Honduras, opinan los entendidos en la materia, al incluir en ese desmantelamiento la creación de la UFESIC, sin fuerza y sin un respaldo sólido más allá de la conveniencia del Ministerio Público. Los casos emblemáticos han sido sobreseídos o van camino a ello, aseveran. Más allá de la UFESIC nos estamos refiriendo a la UFERCO. Al cumplirse este día, un año de la partida de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, la lucha contra la corrupción en el país experimenta una caída profunda, asevera este sociólogo. Está en una caída profunda
y las expectativas son bastante limitadas o casi inexistentes, por lo menos desde la institucionalidad estatal. Toca un gran desafío a la sociedad civil y a la ciudadanía poder levantar de nuevo la lucha anticorrupción y esperemos que esto tenga el apoyo de cooperación internacional como lo tuvo la MAXI. Sosa se pronuncia en esos términos porque al revisar cada uno de los 13 casos presentados por la MAXI ante los juzgados correspondientes, se identifican 3 patrones que hacen señalar que el combate a la corrupción va en picada en Honduras. Un patrón es que cuando llegaban, iban a ir a juicio, el Congreso se adelantaba y creaba leyes para poder dejarlos en la impunidad. Ese fue un patrón. El segundo patrón es que colocar jueces naturales que no estaban dispuestos a actuar, que son los magistrados de la Corte, y terminaban cambiando los delitos o dejándolos en medidas preventivas a la prisión. Y lo último, casi todos los casos que estaban pendientes, uno a uno, lo han ido en sobreseimiento. Del total de los casos, al menos 4 fueron casi sobreseídos en su totalidad. Pacto de impunidad, Patuca 3, Pandora y Caja Chica del Hermano, mientras se ordenó repetir el expediente Caja Chica de la Dama, que había concluido con una sentencia de 58 años de prisión para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El aseguramiento de bienes en Pandora y Caja Chica de la Dama también han concitado resoluciones favorables para los imputados. Por eso le digo que han volado a cerrar esos casos y a otros les han dado un tratamiento especial y a otros los han dejado que se venza los periodos de sentencia para que puedan salir de libertad. Entonces, por donde lo vea, es un círculo favorable a la corrupción que francamente funciona muy bien en los diferentes poderes del Estado. A esta suerte se suma la desarticulación de la UFESIC del Ministerio Público, que dio paso a la creación de la UFERCO, una nueva entidad que, lejos de fortalecerse en la lucha contra la corrupción, también va en descenso. Nosotros lo dijimos en su momento, cuando acaben con la MAXI, el siguiente paso es acabar con la UFERCO y el siguiente paso es acabar con el CNA. La UFERCO le quitaron los dientes, le quitaron la fuerza que tenía con el acompañamiento de la MAXI y es por eso que no está dando el resultado que daba cuando estaba acompañada con la MAXI. Delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios son solo algunos ilícitos sacados a la luz por parte de la MAXI en contra de exfuncionarios, diputados y una ex primera dama. A un año de la salida de la MAXI, la puerta quedó abierta para que las grandes redes de corrupción continúen haciendo de las suyas. Y una prueba de ello es el despilfarro en los fondos utilizados para contrarrestar la pandemia, se asegura. Raquel Lazo, Telenoticias. Cuando regresemos, presidente electo de los Estados Unidos se despide entre lágrimas de su estado y vuela a Washington para hacerse cargo de la Casa Blanca. Más adelante, los detalles. Dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa solicitando tu préstamo PYME con plazos flexibles y periodos de gracia para que juntos sigamos reactivando la economía del país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa con tu préstamo PYME. Solicita capital de trabajo o alivio de deuda. Hazlo por nuestra banca en línea. Primeras iniciativas de Joe Biden una vez en el Salón Oval al asumir la presidencia de Estados Unidos este miércoles es enviar un proyecto legislativo de reforma migratoria que beneficiaría a 12 millones de personas indocumentadas que viven, trabajan y pagan impuestos en ese país antes del 1 de enero de 2021 y dentro de ellos miles de hondureños. Advierten expertos y medios estadounidenses, no obstante, Biden no será tan flexible con las caravanas como muchos soñaban. La noticia ya circula con fuerza en poderosos medios de comunicación de los Estados Unidos. Mañana en su investidura el presidente Joe Biden cumplirá su promesa de enviar la propuesta legislativa de una amplia reforma migratoria que abarcaría entre 11 y 12 millones de indocumentados en esa nación del norte. Va a suceder en los primeros 100 días. Además, de hecho, en los primeros días le va a presentar en el Senado, en el Poder Legislativo, un proyecto de ley de reforma migratoria integral. Eso incluye
desde el punto de vista hondureño, 44.000 tepecianos, 16.000 soñadores y alrededor de 400.000 indocumentados hondureños que hay en Estados Unidos como parte de los 12 millones de indocumentados. En efecto, la reforma migratoria abarcaría miles de hondureños que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021, una iniciativa que anunció en campaña el propio Joe Biden y que esta vez tiene más opciones de aprobación en el Senado, con 50 y 50 votos de republicanos y demócratas, pero con el voto calificado de la vicepresidenta Kamala Harris. Cada vez que en el Senado, por el empate que hay, no pueden hacer una decisión. O sea que quien hace el voto de desempate es Kamala, que es también del Partido Demócrata. Una buena noticia para los hondureños que ya están dentro de los Estados Unidos y una mala para quienes aún abrigan y cultivan el sueño americano, pues la misma propuesta sugiere reforzar con alta tecnología las fronteras en ese país del norte para detener a los ilegales. La reforma migratoria es solamente para quienes ya están en los Estados Unidos y que obviamente dentro de estas negociaciones está todo el proceso de arraigo, es decir, personas que demuestren que tienen ya un tiempo de estar en los Estados Unidos, que tengan condiciones para no ser considerado una carga para el Estado. Pero si los cercos para entrar por la puerta de atrás a los Estados Unidos se tranca o complica, la propuesta alterna de la vicepresidenta Kamala Harris para promover la reunificación familiar podría ser otra buena noticia para los familiares de miles y miles de hondureños que estarían a las puertas de legalizar su estadía con la reforma migratoria del nuevo presidente de Norteamérica. Eso lo dijo claramente la vicepresidenta electa. Van a hacer énfasis en la reunificación familiar. Es decir, ese es un elemento adicional porque hay muchísimas familias que se han visto separadas, que se han visto divididas, que tal vez la madre sí tiene un estatus legal en Estados Unidos, pero el padre no. Y el padre ha salido y los hijos han quedado muchas veces en el aire, o ambos padres han salido. Entonces, este es un elemento, esto es positivo. La propuesta migratoria habla de un camino de 8 años para migrantes calificados que no tienen estatus legal, 5 años con estatus temporal y 3 para tener la tarjeta verde y solicitar la ciudadanía norteamericana. Crecen las expectativas en el Triángulo Norte de Centroamérica por el proyecto migratorio de Joe Biden, que será investido este miércoles como el 46 presidente de los Estados Unidos. En los últimos días ha trascendido en medios estadounidenses que las aspiraciones de Biden es proporcionar un sistema que daría la ciudadanía luego de 8 años a aproximadamente 11-12 millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal. Se espera que el proyecto sea presentado inmediatamente después que Biden preste juramento. Esta legislación o proyecto contempla además que aquellos que viven en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021 sin estatus legal tengan un camino de 5 años hacia un estatus legal temporal o la residencia permanente si aprueban una verificación de antecedentes, pagan impuestos o cumplen con otros requisitos básicos. A partir de ahí es un camino de 3 años hacia la naturalización si deciden buscar la ciudadanía. Para algunos inmigrantes el proceso sería más rápido. Los llamados Dreamers, jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, así como los trabajadores agrícolas y las personas bajo estatus de protección temporal, podrían tramitar su residencia más rápido si están trabajando, están en la escuela y cumplen con otros requisitos. Ricardo Puerta interpreta que el contenido que trasciende de la iniciativa de Biden para reformas migratorias podría eliminar cualquier posibilidad de extender un nuevo estatus de protección temporal TPS para miles de ciudadanos del Triángulo Norte afectados por los meteoros naturales ETA y IOTA. Sí veo factible un próximo TPS, pero no de inmediato, porque lo primero que va a hacer el equipo Biden es la gente que ya está en Estados Unidos, normalizarle la situación, no que venga gente nueva. En otras palabras, los primeros 100 días es una normalización a lo interno de Estados Unidos. Después es que va a venir una preocupación ya país por país.
Según Puerta, de aprobarse la amplia reforma migratoria para legalizar la estadía de unos 11 millones de personas que ya viven en los Estados Unidos, implicaría también medidas de contención de la migración irregular para evitar las caravanas y obligar a los gobiernos de países como Honduras a dar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. A criterio del Foro Social de la Deuda Externa FOSDE, un elemento del por qué el gobierno no hace nada por evitar las caravanas migratorias es porque las remesas de los migrantes son las que sostienen la economía y han evitado un colapso total, sin importar que en el camino expongan su vida y la de su familia. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Las transferencias económicas que envían los migrantes hondureños que residen en los Estados Unidos se han convertido en la tabla de salvación de la economía nacional, representando el principal ingreso de dólares para el país y evitando de esa forma el colapso de la economía. Esto alienta a las autoridades a hacer poco o nada para evitar las caravanas, según el FOSDE. Pero son los mismos estados que no le prestan atención a los migrantes porque se ven de una u otra forma beneficiados con ese ingreso de divisa. Es más, las reservas internacionales netas que superan los 8.500 millones de dólares, más del 50% de esa fortaleza se debe a los migrantes. En 2017 los ingresos por concepto de remesa fue de 4.300 millones de dólares. En el 2018 se incrementaron a 4.900 millones. Para el 2019 reportaron cerca de 5.500 millones y el año anterior alrededor de 5.800 millones de dólares. Eso indica que más hondureños están saliendo del país en busca de las oportunidades que no encuentran o se les niegan en Honduras. La expectativa siempre de los centroamericanos es Estados Unidos, mientras nosotros no podamos dar opciones de desarrollo y opciones de empleo o otros planes que puedan generar, cubrir esa gran necesidad de la mayoría de los hondureños. Sigue siendo la remesa durante las últimas décadas el principal producto de exportación. Estamos hablando que los seres humanos para Honduras terminan siendo ese producto que asciende solo en el 2020 alrededor de 5.730 millones de dólares. Para este sociólogo, la migración se ha convertido en un grave problema social por la fuga de la fuerza laboral hondureña, por la falta de oportunidades, problema social que le está resolviendo la necesidad de efectivo al gobierno y a los empresarios, por ser los migrantes quienes más dólares aportan al país, recursos que apoyan a mantener una reserva de dólares elevada, los utilizan para financiar presupuestos, pagar la factura petrolera y compra de materia prima, entre otros. El problema de las divisas en el país lo terminaron de resolver los migrantes con estas enormes cantidades. Y por eso te decía que un enorme negocio es toda la intermediación financiera, porque esos dineros los entregan a la Empira, luego el Banco Central vendiendo las divisas y luego el presupuesto del país. El problema ahora con la migración es que no solamente viaja el varón, sino que se lleva a toda la familia, exponiendo sus vidas, la de sus hijos y esposa en el camino, en busca de las oportunidades de trabajo, dinero, vivienda, educación y salud para sus dependientes, entre otros beneficios que logran al llegar a los Estados Unidos y vivir allí, aunque sea indocumentados. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Bueno, como escuchan, hay visiones encontradas, casi todas coincidentes, pero hay algunas encontradas en relación a las causas de la migración y a todo lo que origina la migración de hondureños. Una migración atípica en esta ocasión porque son miles y miles y miles. Es cierto que la migración ha existido desde hace miles de años, pero esto que estamos viendo aquí en Centroamérica y especialmente en Honduras es atípico. 5.000, 6.000, 9.000 personas que prácticamente huyen por la miseria. Pero hoy hemos escuchado a Odir Fernández que afirma que los migrantes, como no son negocio para los gobiernos, a los gobiernos poco les importa que se vayan del país. Como no representan negocio para ellos, para los políticos exactamente dijo, dejan que se vayan. No les importa sanear o corregir los problemas estructurales que tiene el país para atraer a que nuestra gente se quede. Es lo que dice Odir Fernández. No son negocio los migrantes para los
para los políticos. Pero en cambio Ismael Cepeda dice, son negocio para los políticos y consecuentemente para la economía nacional, porque los migrantes hondureños están enviando cerca de 5.000 o un poco más de 5.000 millones de dólares en remesas. Son visiones diferentes, interpretaciones de dos generadores de opinión pública en el país sobre esta migración y en la que no hay engaño, es que la pobreza y la corrupción está haciendo que del país huyan miles y miles de hondureños. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, si existe un hecho criminal en contra del presidente Hernández, probablemente existe una investigación, ha dicho hoy el fiscal general adjunto. Antes, en nuestra sección de tecnología, la red de mensajería instantánea WhatsApp retrasa su nueva política de condiciones y privacidad ante las fuertes críticas recibidas por sus usuarios que han optado por migrar a otras redes de mensajería. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Ante las críticas que generó el anuncio de la actualización de sus políticas de privacidad, WhatsApp informó que de momento va a retrasar este proceso para analizarlo con más tiempo y también aseguró que todos los datos y las conversaciones de sus usuarios están completamente protegidos. A través de una publicación en su blog, la empresa explicó que los cambios dispuestos generaron mucha confusión entre los usuarios y que por eso los va a atrasar. Ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos, expresó la firma propiedad de Facebook. El 8 de enero era la fecha que se había puesto como plazo para que los usuarios aceptaran las nuevas normas, que incluyen compartir su información con servidores de Facebook. Ahora, el cambio fue demorado hasta el 15 de mayo. Las dudas en torno a las nuevas políticas de WhatsApp tuvieron como desencadenante un fuerte incremento de usuarios en aplicaciones de la competencia como Signal y Telegram. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. El fiscal adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Cibrián, dijo este martes que al haber conocimiento de un hecho criminal en poder del Ministerio Público sobre el presidente Juan Orlando Hernández, muy probablemente existe una investigación al respecto. Toda noticia criminis, esto lo aclaré en alguna oportunidad ante un colega de ustedes, toda noticia criminis que se da ante los medios de comunicación está siendo investigada por la Fiscalía Especial contra el crimen organizado, FESCO. Como le digo, si hay una noticia criminis, entonces muy probablemente existe una investigación. El funcionario explicó que a los juicios que se celebran en la Corte de Nueva York sobre hondureños involucrados en narcotráfico, el Ministerio Público envía peritos y que a veces la información que viene de afuera no refleja precisamente los reconocimientos que ha tenido el Ministerio Público en materia de aportes de los procesos que han llegado a Nueva York. Dijo que actualmente el fiscal Oscar Chinchilla ha sido reconocido por fiscales del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos por el trabajo y cooperación efectuada en la lucha del crimen organizado, entre ellos el narcotráfico. Un tribunal de sentencia condenó este día a 10 años de reclusión a Celi Asmeri Paso Galo, exadministradora de la organización criminal conocida como Los Cachiros, por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado. La Sala Segunda del Tribunal de Competencia también le ordenó a Paso Galo el pago de una multa de 15 millones de lempiras, equivalente al 15 o 150% del valor del monto de lo lavado, que asciende a unos 10 millones de lempiras, que el encausado no logró justificar su procedencia. Asimismo, fue condenado a una pena de 8 años de reclusión por el lavado de activos Nixon Yadir Manzanares, y por el delito de testaferrato fueron condenados Dina Erenia Funes y María Ramona Nájera a una pena de 5 años de reclusión más una multa de 4.000 lempiras. 4 efectivos policiales fueron capturados este día por su presunta vinculación en el asesinato de un joven a quien sacaron de su casa el pasado sábado, supuestamente por represalias ante un altercado que había tenido en el mes de noviembre. Los efectivos fueron remitidos a los juzgados de Santa Bárbara.
Mientras la familia del joven Wilmer Rigoberto Pozas aguardaba en el exterior de la morgue por la entrega de su cuerpo, los 4 miembros de la institución policial asignados a la estación de Cofradía Cortés y señalados por los parientes de la víctima de su asesinato fueron remitidos a Santa Bárbara, ya que ayer en un área de este municipio se encontraron sepultados los restos del joven. Imagínese lo que le acaba de suceder a mi hermano por elementos de la policía. En personas que nosotros supuestamente como ciudadanos deberíamos de confiar. Y mi hermano fallecido a mano de ellos. Caso comprobado, ya hay 4 personas arrestadas, 3 en investigación. Claro que sí tenemos miedo de represalias y... Tras los señalamientos contra estos policías, la Dirección Policial de Investigación Criminal inició con las pesquisas pertinentes al caso y en coordinación con el Ministerio Público se logró la orden de detención del subinspector David Rafael Izaguirre, así como de los agentes Luis Fernando Matute, Ronald Ovidio Mendoza y José Israel Ramos Pérez, sometidos hoy a audiencia de declaración de imputado. En efecto, hay una información de primera mano que se maneja que en algún momento pues estos jóvenes estuvieron discutiendo en algún lugar ya de manera particular y fue así pues que quisieron hacer justicia por su propia mano en aras de no cumplir con el deber. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha indicado en un comunicado que el proceso de investigación permitió demostrar la participación de los policías mediante testimonios y evidencias. Del momento que se tuvo conocimiento de la desaparición de esta persona, se trabajó efectivamente y poniendo en conocimiento lo que es el Ministerio Público y realizando todas las diligencias que se han realizado y las que posteriormente también se realizarán para que este caso no quede en la impunidad. El joven Wilmer Rigoberto Pozas fue sacado de su casa el sábado. Según versiones, 7 policías a bordo de una patrulla participaron en el hecho, por lo que no se descarta el arresto de más miembros de esta institución. Este martes fue asesinado a balazos Germán Altamirano, presidente del patronato de la colonia San Jorge de Cofradía Cortés. Según relatos, sujetos a bordo de motocicletas llegaron al lugar sin mediar palabras y le dispararon en reiteradas ocasiones. Un miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido este día en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, vinculado al embolsamiento de cuerpos en la zona norte. Según las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Seiden Johan Canales Flores, alias Pichete, sería uno de los que asesinaba a miembros de cuerpos rivales y luego los embolsaba y los dejaba en las calles de San Pedro Sula y Choloma. El ahora detenido se le vincula además en el delito de la extorsión. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC secuestra nueva información en Copeco relacionada con la coronaabusos en pandemia o con los coronaabusos en pandemia. Ante la falta de acuerdos acerca de la nueva ley electoral, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, confirmó este martes que tras la petición hecha por Libre, la ley se aprobará después de las elecciones primarias e internas del 14 de marzo. Y el financiamiento de las campañas. El financiamiento de las campañas, yo creo que estamos más avanzados que atrasados. Ahora solo es una cuestión de tiempos. Y cuando le digo quiero serle sincero, es que mi percepción para los amigos de la oposición, y esto lo digo con todo respeto y consideración, ellos consideran que es prudente tomar esa decisión después del 14 de marzo, después de que se haya pasado el proceso de elecciones internas, porque para entonces van a estar claramente definidos los liderazgos de los partidos políticos mayoritarios del país. Oliva también aseguró que habrá elecciones primarias con la ley electoral vigente. En la objetividad que corresponde a TN5, aclaramos que el presidente del Congreso dijo a petición de la oposición y no específicamente del Partido Libertad y Refundación. Aclaramos, a petición de la oposición. En otra información,
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral afirmaron este día que en atención al cronograma electoral el próximo 23 de enero se da el banderillazo para que los partidos políticos arranquen con la propaganda electoral. El Consejo Nacional Electoral avanza a paso firme. El 23 de enero es el banderillazo de la propaganda electoral. Ahí todos los movimientos que están legalmente inscritos con sus precandidatos ya pueden hacer lo que es propaganda, publicidad electoral y pedir el voto a la población hondureña con base a sus propuestas. De igual forma pueden hacer spots publicitarios, tanto por radio, televisión y prensa escrita. Aguirre también confirmó que en la presente semana se dará a conocer el nombre de la empresa que ganó la licitación para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral primario del 14 de marzo. Este día, el presidente del Congreso Nacional y aspirante presidencial de una de las corrientes del Partido Nacional, Mauricio Oliva, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral de anunciar la transmisión de resultados con el 30% de las mesas escrutadas por considerar que existen malas experiencias al respecto y que una tendencia temprana no define una elección y se decanta por una ampliación de plazos para las empresas que licitan la transmisión de resultados. El presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial Mauricio Oliva reaccionó este martes en contra de la utilización del mecanismo de transmisión de resultados electorales preliminares TREP para las elecciones primarias del 14 de marzo. Ya tuvimos una experiencia y si no creen la hondureña, vean la estadounidense. No es con tendencias tempranas que se va a definir una elección. Allí hay estados, en Estados Unidos que están contando votos, ¿verdad? Sí, entonces tenemos ejemplos en El Salvador, 6.000 o 8.000 votos definieron una elección. República Dominicana, las últimas en Honduras, las de Uruguay. Entonces yo creo que habría que poner en la balanza cuán beneficioso es fomentar tendencias. Las declaraciones de Oliva surgen después que una de las 8 empresas que participan en la parte final del proceso de contratación que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral para la transmisión de resultados pidiera al ente electoral más tiempo para cumplir con el pliego de condiciones. Yo creo que es un reclamo válido en el sentido de que en primer lugar no hay mucha empresa que se dedique a eso. Yo tengo mi particular visión de que sí debe darse todo el espacio para que la contratación sea lo más transparente posible con la mayor veedura social posible. Por su parte, desde el Consejo Nacional Electoral defienden el proceso de contratación que realizan al asegurar que cumple con la ley de contratación del Estado, al tiempo que confirman que analizan una posible prórroga para que las empresas puedan cumplir con los requisitos. Y creo que sí van a ampliar un poquito los términos para efecto de que ellos puedan hacer uso de eso para la documentación así como lo han venido pronunciando. Por eso digo que es prudente que cualquier empresa que le llegue una invitación haga sus observaciones y en razón de eso el Consejo le dará respuesta. Para el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral Augusto Aguilar se debe realizar un proceso transparente para la contratación de esta empresa y explica que el TREP es necesario para informar a la población de cómo avanzan los resultados de los escrutinios y aclara que el TREP no es para declarar un ganador. No, claro que es necesario porque la gente quiere saber, está con esa inquietud. Desde las 6 de la tarde ya están preguntando cómo van los resultados. Antes, cuando no teníamos esta ley electoral, la gente se informaba por los medios de comunicación. Casi todos los medios de comunicación hacían encuestas a boca de urna y desde la tarde, desde antes, estaban dando alguna información. Este martes 19 de enero vence el plazo para que las empresas hagan entrega de la oferta al Consejo Nacional Electoral, que tendrá que elegir esta semana una de ellas, cuya lista se maneja con hermetismo, a excepción de la empresa paraguaya Excelsis, que ayer, a través de una carta que reveló Telenoticias, pidió la ampliación de los plazos para cumplir con el requerimiento de la garantía y presentación de la oferta. Al final son 8 las empresas que participan en el proceso de contratación para la divulgación de resultados y estarían a la espera si el Consejo Nacional Electoral extiende una prórroga oficial para la presentación del pliego de condiciones. José Andino, Telenoticias. Cuando regresemos, ATIC secuestra nueva información en Copeco relacionada con los coronabusos en pandemia.
Repunte de la COVID-19 en la capital, ya registra más de 1.900 casos, seguido de Valle de Ángeles y Talanga. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Justamente así anocheció sobre nuestro continente y en esa imagen espectacular que nos muestran estas imágenes de la NOAA. Y acercándonos a Centroamérica, bueno, continúa la rotación de humedad principalmente en el nororiente del país. Y para esta jornada que se avecina el miércoles, pues las corrientes de bajo nivel estarán circulando siempre sobre nuestro territorio. Vientos que con rachas del noreste seguirán azotando la costa norte de Honduras, alcanzando también áreas del centro. Las lluvias van a retornar a la costa atlántica, además del oleaje bien agitado en todo el litoral caribe hondureño producto de estas rachas de viento. También, repito, las lluvias regresan al litoral caribe hondureño principalmente hacia horas finales de la jornada del miércoles. Durante pues el día tendremos condiciones inestables y hacia el final del día la manifestación de lluvias y las temperaturas entre 25 grados en el centro, parte del occidente y oriente, y en las zonas costeras pues ya elevándose cercanas a los 30 grados Celsius. Y me despido con estas imágenes del volcán Etna, que es uno de los volcanes más activos en el mundo y que ha entrado en erupción en Italia. Este volcán siciliano pues ha dejado espectaculares imágenes con esta erupción de lava, cenizas y por supuesto gases de efecto invernadero que se acumulan en nuestra atmósfera, además de las mega gigatoneladas que se encuentran acumuladas y que calientan nuestro planeta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Debido a la renuencia de las autoridades de Copeco en brindar la documentación solicitada por parte del Ministerio Público concerniente a las compras para atender la emergencia sanitaria, este día la ATIC volvió a secuestrar información en dicha institución. Pese a que en distintos oficios se ha hecho solicitud de las mismas, entre los casos los cuales fiscales de FECO y también agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la Administración Pública de la ATIC solicitan una vez más esta información. Está la compra de mascarillas, camas hospitalarias, el tratamiento maíz, los ventiladores mecánicos, asimismo también la compra de percoladoras y televisores. Según informó Galindo, la petición se hace porque la compra de los insumos médicos fueron adquiridos con fondos de Copeco sin la documentación soporte o no han querido proporcionarla al mismo Ministerio Público y por ende procede el decomiso. El sector turismo continúa en agonía y muchos de estos emprendimientos siguen desapareciendo, y este día los empresarios del rubro solicitaron a la mesa multisectorial y el SINAGER tomar en cuenta la crisis que está viviendo el turismo, porque el cierre de negocios a las 9 de la noche evita que haya más ingresos. Por eso no se puede contratar más personal y hay ciudades en donde no están operando y otras a medio vapor. ¿Cuál es el beneficio que tienen entre que operemos los centros de comercio a las 9 de la noche y a las 10 de la noche? No todos trabajamos en oficinas y el sector turismo es uno de los que no es una oficina, es una industria sin chimenea que genera relajación, bienestar y que sobre todo genera mucho empleo en este país. ¿Qué es lo que ha hecho ahorita esta medida? Bajar la posibilidad de abrir nuevas fuentes de empleo y es más, cerrar las que ya estaban abiertas, porque al reducir una hora de operaciones tú ya no concentras tanta gente en la cena, ya no tienes que contratar más meseros, más cocineros, ya no tienes que contratar más personas para que puedan atender los restaurantes. En general nuestras tasas de ocupación a esta semana se reportan en más o menos un 16% en promedio y ningún destino reporta una tasa de ocupación superior al 30%. Por lo que agradeceríamos que las autoridades consideraran la posibilidad de que el toque de queda fuera a partir de las 10 de la noche para ayudarnos un poco a la recuperación y también para seguir cuidando la población, la salud de nuestra población, que es lo más importante. Les preocupa que las ventas no mejoran, les redujeron el tiempo de trabajo y el pasado 31 de diciembre venció el apoyo de 3.500 lempiras que está entregando el gobierno a cada trabajador del sector. Han solicitado mantener el bono hasta el mes de marzo con miras a reactivarse durante las vacaciones de verano. Preocupadas se expresaron este día las autoridades sanitarias del país debido al repunte
de casos positivos por COVID-19 que se registran en el departamento de Francisco Morazán. Según la última actualización, el Distrito Central en las últimas 2 semanas de 2021 supera los 1.900 casos positivos por el virus, seguido de los municipios correspondientes al corredor turístico como Valle de Ángeles, que en las primeras 2 semanas de 2021 registra 117 casos, seguido de Talanga con 29. En tanto, San Antonio de Oriente y Santa Lucía con 26 casos cada uno. Asimismo, se registran 21 casos en San Ignacio, 15 en Guaymaca, 14 en San Juan de Flores, 11 en los municipios de San Buenaventura y Tatumbla. En tanto, Orica y la Villa de San Antonio, 10 casos cada uno. La lista también posiciona a los municipios de Cedros, El Porvenir, Lepaterique, Sabana Grande, Santa Ana, Maraita y Reitoca con menos de 10 casos y todos bajo vigilancia y con la intervención de las brigadas para evitar un repunte en las próximas semanas. Según las autoridades, se continúa bajando la guardia respecto a las medidas de bioseguridad, lo que facilita la propagación del virus. La ruta turística de Francisco Morazán tiene en el municipio de Valle de Ángeles el mayor registro de contagios y de positividad después del Distrito Central. Y según las autoridades sanitarias, se debe redoblar las medidas de bioseguridad en la zona, acción en la cual están de acuerdo muchos de sus pobladores sin que ello represente sacrificar el turismo. A la ruta turística de Francisco Morazán comienza a llegar el visitante menos deseado, la COVID-19, que amenaza con poner nuevamente en apuros a municipios como Valle de Ángeles, que ya reporta un total de 117 casos en las primeras 2 semanas de 2021. El 11% del total de casos positivos del departamento, lamentan autoridades de salud. Lo más complicado para nosotros desde el punto de vista epidemiológico es que es una diversidad de personas que visitan ese lugar. Y los ciclos de transmisión y las cadenas de contagio son todavía más abiertas por la diversidad de personas que visitan ahí. Y lo otro que nos preocupa es lo cíclico de la visita. Según sus autoridades, el municipio cerró 2020 con un porcentaje de positividad del 51%. Sin embargo, el nuevo año ya registra un 70% de casos positivos a través de PCR. Cifras alarmantes según el edil Wilfredo Ponce, quien señala que Valle de Ángeles recibe personas de casi todo el país, por lo que se deberá tomar medidas. Creemos que lo más conveniente es mantener las medidas, exigirle a las personas que usen la mascarilla, y es el plan que tenemos en este momento, salir los fines de semana, que es cuando más personas vienen al municipio, con la policía municipal, policía militar y la Policía Nacional, para que la gente use la mascarilla. Los pobladores del pintoresco municipio señalan que tras 9 meses de encierro para ellos apenas sale el sol, pues la economía del lugar cayó abruptamente y si bien agradecen la visita de los turistas, piden que no pongan en riesgo su vida ni la de sus pobladores al hacer caso omiso a las medidas de bioseguridad. Hay muchos visitantes que no usan su protección y eso es lo más importante. Nosotros queremos que venga gente, pero que venga también, ¿verdad?, con las medidas de bioseguridad. Porque eso implica también que los enfermen a ustedes. Nos enferman a nosotros. Sí, sería lamentablemente porque nosotros vivimos del comercio. ¿Por qué cree que se está contagiando la gente? Porque no nos sabemos cuidar, creo. En el caso del municipio de Talanga, que pese a tener el mejor triaje en el norte de Francisco Morazán, los casos también van en aumento. 29 en 2 semanas y una muerte por el virus en las últimas 24 horas. Nuestra ciudad sí han aumentado los casos de COVID. No sabemos cuál es el motivo porque tenemos el triaje más grande de todos los municipios del norte. Hoy precisamente conseguimos 500 pruebas rápidas, se nos habían terminado porque atendemos pues gran cantidad de pacientes. Según Avilés, es momento de que la población se sume a los esfuerzos de las autoridades para evitar una tragedia en el lugar. Los habitantes del pintoresco municipio piden a los visitantes tomar todas las medidas de bioseguridad al momento de entrar, pues la positividad alcanza el 70% en las primeras semanas de enero. Gabriela Andino, Telenoticias. En Olancho, los centros de triaje atienden diariamente a un promedio de 60 personas, mientras Salud envía 3 ventiladores. Los casos de COVID-19 aumentan en el departamento de Olancho. En el centro de triaje se atienden diariamente más de 60 personas. Según las autoridades de salud, este aumento se da por las reuniones familiares en las fiestas navideñas. En estas semanas posteriores a las fechas festivas, tal como se advirtió de alguna manera, la atención en la consulta médica ha ido creciendo, ¿verdad?
Tenemos incluso días de consulta de más de 60 personas, que antes no alcanzábamos esa cifra, ¿verdad? Pero era algo que se preveía, ¿verdad? La gente se confió un poco en estas fiestas y ahorita se está viendo el resultado. En este caso, nada bueno de lo que está pasando. Por otra parte, el Hospital Santo Hermano Pedro recibe la donación de 3 ventiladores mecánicos que viene a mejorar la situación en este sector del país, ya que las autoridades y la población se encuentran preocupados. Hemos recibido por parte de la Secretaría de Salud 3 ventiladores mecánicos como donación. Como red, nosotros estamos cubriendo, ustedes saben, lo que es Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real y Catacamas. No tengo en el momento la información del costo, pero sí es un equipo altamente caro. Claro, así es. En cuanto empiece a funcionar y estén pues los insumos que requiere el equipo, sería de mucho beneficio para la población. Y es que día a día aumentan más los casos de COVID-19 en el departamento de Olancho. Lo positivo es que han llegado ventiladores mecánicos al Hospital Santo Hermano Pedro. Alex Ordóñez, Telenoticias. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Obispos de Centroamérica imploran caridad política para los migrantes, respeto a sus derechos humanos, acceso al territorio y no devolución de aquellas personas con necesidad especial de protección internacional. Esto dijo el fiscal adjunto ante una posible investigación al presidente Hernández por las denuncias de Nueva York. Como le digo, si hay una noticia crímenes, entonces muy probablemente existe una investigación. Donald Trump se despide de la Casa Blanca y rompe la tradición de asistir a la toma de posesión de Biden, dando así la espalda al respeto por la democracia, el proceso electoral y la unidad del país, como había sido la costumbre de sus antecesores desde 1877. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. A continuación, Falsa Identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Bendiciones. Se disuelve caravana de migrantes en Guatemala. Muchos son retornados en autobuses a Honduras y otros continúan en la ruta hacia la frontera de México. Obispos de Centroamérica claman por caridad a favor de los migrantes, respeto a sus derechos, acceso al territorio y no devolución de personas en condiciones especiales. Asunción de Joe Biden abriga esperanzas para 11 millones de migrantes a quienes se legalizaría su estatus. El demócrata asume este miércoles el mando de un país golpeado por la peor pandemia en un siglo, la recesión más aguda y la ruptura de la convivencia social, mientras Donald Trump se encuentra aislado, enfadado y fuera de foco. Municipios turísticos de Francisco Morazán registran altas incidencias por coronavirus.